En la primera parte quedamos acá en síndromes cerebrovasculares, ¿no? Clínicamente vamos a clasificarlo en tres, según nuestra bibliografía. En un infarto de un vaso grande en la circulación anterior, un infarto de un vaso grande dentro en la circulación posterior, infarto de vasos pequeños. En la circulación vascular cerebral de grandes vasos de la circulación arterial, estas incluyen la arteria cerebral media, que está acá, la arteria cerebral media, esta es la carótida interna, ¿no? Ambas carótidas internas, de ahí nace la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, y la anterior se comunica con la arteria comunicante anterior. Ahora, de la arteria carótida interna, en la primera parte sale la arteria coroidal anterior, ¿ok? Y al fondo está la arteria carótida común. Entonces, esto está formado por el famoso círculo del polígono de Willis, ¿ok? Si les preguntan por qué está formado, pues ustedes ya saben que está formado por todas estas estructuras vasculares. Vamos a irnos al infarto dentro de la circulación anterior. La clave es la anatomía, saber qué función tiene la neuroanatomía y correlacionar clínicamente. Primero tenemos acá la carótida interna. La carótida interna da origen a la arteria cerebral media, que todo va a ir todo entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Principalmente va a ir a irrigar ambos lóbulos. Y luego tenemos aquí la carótida interna dando la cerebral anterior. Entonces acá en este punto negro, ¿no? Por ejemplo acá tenemos de colores como en rosado, la arteria cerebral anterior va a comenzar a irrigar, mientras que la cerebral media, miren toda esta parte. Y ustedes recuerden, acá se encuentra el homúnculo motor hacia el lado frontal y el homúnculo sensitivo hacia el lado parietal. Esto explica qué porciones o qué partes del cerebro están afectados para dar una correlación clínica. Luego tenemos otras ramas profundas de la arteria cerebral media que van a inervar los ganglios de la base, la arteria cerebral posterior, acá, y las ramas profundas de la cerebral anterior, que está de color verde. Entonces, cuando existe obstrucción total en la arteria cerebral media, ¿cómo vamos a ver clínicamente? Hemiplegia, es decir, la mitad de su cuerpo no mueve para nada, no es hemiparesia, es una hemiplegia. Además existe una hemianestesia, es decir, no siente ni frío, ni calor, ni dolor. Una hemianopsia homónima contralateral y más una desviación de la mirada ipsilateral, es decir, hacia el mismo lado de la lesión. Si esto es la arteria cerebral media izquierda, pues la mirada tendría que estar hacia este lado. Y además a un principio puede presentar disartria. Ahora esta obstrucción de la arteria cerebral, normalmente el lado dominante es el lado izquierdo, ¿ok? Como por ejemplo acá, si esta es la arteria cerebral izquierda y está obstruida allí, y ese es el hemisferio dominante en los diestros, además se asocia con afasia global. Es decir, el paciente no puede ni recibir ni entender las palabras. Y en el hemisferio no dominante, que suele ser el lado derecho, existe anosognosia, es decir, la incapacidad de poder reconocer su padecimiento, una apraxia constructiva, es decir, no puede vestirse, no puede realizar dichos movimientos finos, e inatención en la mitad contralateral del cuerpo. ¿Okay? Cuando el infarto ocurre un poco cuando la obstrucción es parcial, no completa, ¿no? Por ejemplo, suelen ser producidos por una oclusión embólica de una de estas ramas, suelen darnos síndromes como tal, ¿no? Un síndrome braquial, que solo el brazo pueda tener pérdida de la fuerza de la mano del brazo, una afasia motora de Broca, ¿no? Que no puede, que esté lesionado el lenguaje, un síndrome opercular frontal, ojo con esto,
que es la debilidad de la musculatura facio-lingo-faringo-masticatorio, es decir, está afectado la parte de la cara, del rostro, la lengua, la faringe y la parte masticatoria, que esta se puede acompañar con o sin pérdida de la fuerza del brazo, porque ya que es una obstrucción parcial, ¿no? Luego, cuando tenemos la oclusión en la arteria lentículo-estriada, es decir, aquellas arterias que van a irrigar el estriato y el vínculo, el núcleo lenticular, pues suelen darnos una clínica motora pura o sensitivo-motora que suele estar contralateral a la lesión, es decir, si el infarto está acá, la hemiparesia o la hemiplegia o la lesión neuronal suele manifestarse clínicamente del lado derecho. El infarto lagunar o lacunar del globo pálido, del putamen, que son ganglios de la base, a menudo estas se acompañan con signos de parkinsonismo y hemibalismo. Ojo con eso. Cuando atacan ganglios de la base, se manifiesta con datos de parkinsonismo, es decir, movimientos involuntarios de diferente frecuencia y también como el hemibalismo. Ahora, cuando se afecta la parte, la cerebral anterior en su porción A1, pues no se le da una clínica muy florida. Normalmente clínicamente es muy bien tolerado porque esta parte está irrigada también por otros vasos colaterales. Mientras que cuando la obstrucción está en la A2, en esta parte, ya tenemos parálisis de la extremidad inferior del pie, principalmente una deficiencia sensitiva cortical de los dedos del pie y de la pie y pierna, ¿no? Si ustedes se dan de cuenta, si está afectado es más de extremidades inferiores, que puede estar asociada es más a incontinencia urinaria, porque una de estas arterias van a irrigar la porción que controla la continencia urinaria. Además, en estos casos aparecen el reflejo de presión palmar contralateral, también denominada reflejo de succión o de Gegenhalten, que es una rigidez paratónica, ¿no? Además, cuando la obstrucción continúa y llega a ser un infarto, estos pacientes clínicamente se manifiestan con un mutismo aquinético o acinético, ¿ok? Que también suelen estar asociadas a alteración de la marcha y de la bipedestación, ¿no? Porque están afectados las extremidades inferiores. En algunos casos nos han reportado como una dispraxia de las extremidades izquierdas y una fascia táctil en las extremidades también izquierdas. Cuando se afecta la arteria coroidea anterior, ¿no? Ustedes aquí lo ven, la arteria coroidea anterior, pues es parte que va a irrigar parte de los lóbulos cerebrales, que estas van a manifestar con hemiplegia contralateral, es decir, al contrario de la lesión, una hemianestesia o hipoestesia más, ojo con esto, más una hemianopsia homónima, ¿ok? Hay alteración en el campo visual. Los accidentes de la arteria coroidea anterior son por lo general con una trombosis local, no suele ser atribuida a un embolismo o cardioembolismo o aterosclerótico, ¿no? Particularmente están propensas porque están obstruidas iatrogénicamente tras una intervención quirúrgica, principalmente en los aneurismas de la carótida interna. Cuando se obstruye la carótida interna, ¿no? La sintomatología de la oclusión varía, depende de la causa. Puede ser por una propagación de un trombo que viene de algún lado o una embolia o flujo reducido, es decir, cuando se comprime la carótida interna.
¿Y qué clínica nos van a dar? Nos va a cerca del 25% de los casos de obstrucción es sintomática y a veces se suele acompañar de episodios recurrentes de ceguera monoocular transitoria, que es la maurosis fugaz, ¿no? Cuando un paciente tiene alteración de esta maurosis fugaz, pues tiene que irse que está mal la arteria carótida interna o la arteria oftálmica por una causa que hay que investigarla. Los pacientes refieren una sombra que cubre de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? Como una cortina, dicen algunos libros. Los síntomas suelen durar unos pocos minutos. Ahora, cuando ya afecta la circulación posterior, ¿ok? Es otra clínica, es una clínica más de como si estuviera mareado, tuviera una marcha cerebelosa, táxica, y cuando ya compromete el tronco cerebral y hay disminución del estado de conciencia y pueden llegar a coma, ¿ok? Dentro de la circulación posterior vamos a mencionar a la arteria vertebral, ¿ok? A la arteria cerebelosa posterior inferior, a la arteria cerebral posterior y a la arteria basilar. Las causas de estos, por ejemplo, depende principalmente por ateromas, disección de las arterias vertebrales o displasia fibromuscular. Entonces acá, por ejemplo, la arteria cerebral, tenemos partes donde van a comenzar a irrigar, ¿no? Tenemos la zona P1, la P2 y la P3. Dependiendo en qué parte sea la obstrucción, va a dar clínica diferente. Por ejemplo, en la P1 tienen ramos inferiores, ramos mediales, superiores, paramedianos, y de la arteria comunicante posterior va a salir una arteria denominada la tuberotalámica, que tiene una clínica muy importante. Por ejemplo, acá lo vamos a dividir en un síndrome de la P1, ¿ok? Esto, la P1, la P2, P3 es de la arteria cerebral posterior, se divide en tres, ¿no? P, ¿por qué? Porque es de posterior, ¿no? A, porque de anterior, M, porque es medial, ¿no? Entonces, en el síndrome de la P1 vamos a encontrar signos que dan clínica cuando se lesiona el mesencéfalo, la zona subtalámica y talámica. ¿Y cómo vamos a ver si existe lesión del mesencéfalo? Porque ya existe anisocoria, ¿no? Cuando hay diferentes diámetros en la pupila. Además, estas se suelen acompañar de una parálisis del motor ocular común, ¿no? Del tercer par craneal, que se acompaña con una ataxia contralateral, es decir, cuando hay desviación, que no puede contener el equilibrio hacia el lado contralateral de la lesión. A esto se denomina el síndrome de Claude, cuando hay parálisis motor ocular común con ataxia contralateral. O puede asociarse con una hemiplegia contralateral, denominada el síndrome de Weber. Ojo, síndrome de Claude, síndrome de Weber. Recordar su clínica. La sintomatología del infarto externo del mesencéfalo y subtálamo llega a coma. Pupilas no reactivas, es decir, nosotros vemos los ojitos y le ponemos una linterna, no hay ni midriasis y no hay ni miosis, ¿ok? Además suelen acompañarse signos piramidales, bilaterales y signos de descerebración, es decir que pues ya está casi en las últimas el paciente. Hay un síndrome talámico, ¿no? Que cuando se lesiona, por ejemplo, esta arteria, suele darnos el síndrome talámico de Dejerin-Rose, que consiste en una pérdida mesensitiva contralateral con dolor intenso, ¿ok? Tú le das paracetamol, ibuprofeno, no cede el dolor, porque es un dolor de origen central, es un dolor neuropático. Y los dolores neuropáticos se tratan algunos con anticonvulsivantes. Entonces el tratamiento para el síndrome talámico de Dejerin-Rose es con anticonvulsivantes.
Aquí tengo un resumen, por ejemplo, del síndrome de la P1, donde tenemos la lesión, las características y si amerita algún comentario. Por ejemplo, si la lesión es ocasionada en el mesencéfalo y aparte lesiona algún trayecto del motor ocular común, causa parálisis. Y además, esta se puede asociar a una ataxia contralateral, que es el síndrome de Claure, o una hemiplegia contralateral, que es el síndrome de Weber. ¿Ok? Como comentario podemos mencionar que una lesión del núcleo rojo o del fascículo dentado rubrotalámico puede ocasionar también estos síndromes. La hemiplegia se ubica en el pedúnculo cerebral, pues que esto explica, ¿no? Si hay una hemiplegia es porque hay lesión de alguna parte del sistema piramidal. La lesión del núcleo subtálamo nos va a dar el hemivalismo contralateral. La oclusión de las arterias de Percheron, ojo con esto, nos da paresia mirada ascendente, es decir, no puede mirar, ¿no? No puede mirar hacia arriba el paciente, acompañada de somnolencia y a veces abulia. Todos estos términos neurológicos pues los tienen que repasar, ¿no? Que es abulio, por ejemplo. El infarto extenso del mesencéfalo y del subtálamo de la oclusión de la P1, ¿no? Pues nos da, la habíamos mencionado, coma, pupilas no reactivas, datos signos piramidales y descerebración. Cuando se obstruye las ramas penetrantes de la arteria talámica y la talamo-geniculada, nos dan síndromes talámicos, síndromes talamocapsulares y síndromes talámicos, como habíamos mencionado, el de Guerin-Rose, cuyo tratamiento son los anticonvulsivantes. Pues ahora nos vamos a ir a la P2. Entonces la P2 va a dar la arteria coroidal posterior-medial, da las entre 5 a 10 arterias inferolaterales y las arterias coroidales latero-posteriores o posterolateral. La oclusión distal de esta arteria cerebral origina un infarto en la porción medial y occipital de los lóbulos temporales. ¿Ok? Entonces ustedes si se imaginan que se lesiona el lóbulo temporal, ¿no? Se lesiona la parte occipital, sobre todo su porción medial, pues ustedes ya tienen que relacionar con la clínica. Entonces el síndrome P2, y cuando asocia sobre todo a lesión del hipocampo, originan alteraciones de memoria. Obvio, pues porque yo sé que el hipocampo contribuye a la memoria, ¿no? Es uno de los más contribuyentes. Y cuando la oclusión de la arteria cerebral posterior origina, ¿no? Puede originar una alucinosis peduncular. ¿Qué es eso? Que son escenas de objetos con colores brillantes. Es decir, el paciente comienza a ver alucinaciones, ¿no? Con colores muy llamativos. El infarto bilateral de la porción distal de la arteria cerebral posterior origina ceguera cortical. Ojo con esto. Esta ceguera que se conserva la reacción fotomotora pupilar a comparación de otras entidades. Y aquí hay síndromes. Estos síndromes pues se lo tienen que aprender. El síndrome de Anton es la persona que no se percata de su ceguera o incluso la niega cuando hay lesión de alguna parte del sistema visual. El síndrome de Balint son las lesiones bilaterales del área de la asociación visual que se altera el reconocimiento visual sistematizado a su entorno. Entonces tenemos acá algún cuadro, ¿no? Resumimos. Si la oclusión se encuentra en la porción distal de la arteria cerebral posterior, puede ocasionar un infarto en la porción medial, en la parte occipital y además de los lóbulos temporales. Se acompaña con hemianopsia homónima contralateral sin lesión macular. Ojo con eso. El infarto de la porción medial del lóbulo temporal y del hipocampo son memoria, ¿no? Memoria. La lesión del hemisferio dominante con extensión del infarto hasta el rodete del cuerpo calloso, esto afecta
o sea, clínicamente se manifiesta con alexia sin agrafia. Estos términos los tienen que repasar. Podemos comentar que se acompañan en ocasiones con agnosia visual, ¿no? Con agnosia a objetos, símbolos matemáticos y colores, y anomia con errores parafásicos, también denominada afasia amnésica. La oclusión de la arteria cerebral posterior, pues algunas no habíamos mencionado, que nos da alucinosis peduncular, ¿no? Ven objetos de colores brillantes. El infarto bilateral de la porción distal de la arteria cerebral posterior ocasiona ceguera cortical, ¿no? Si el paciente la niega, síndrome de Anton. La oclusión embólica de la porción superior de la tronca basilar, los mismos síntomas, ¿no? El signo distintivo es la aparición repentina de signos bilaterales como ptosis, anisocoria y ausencia de reacción fotomotora y somnolencia. ¿Ok? Somnolencia, ¿por qué? Porque ya está afectando el sistema reticular ascendente. Y vamos a terminar esta parte con la arteria y con la clínica de las arterias vertebral y la cerebelosa posterior inferior. Ustedes tenemos acá, ¿no? Todo lo que es la parte de la circulación posterior. Y vamos a ver que esta es la arteria vertebral de B chica, que tiene su origen en la arteria innominada en el lado derecho. ¿Ok? Y en el lado izquierdo tiene su origen en la arteria subclavia. ¿Va? Entonces, la arteria vertebral tiene 4 porciones: B1, B2, B3, B4. La B1 se extiende desde su origen, ¿ok? De acá, hasta la entrada entre el sexto y el quinto agujero transverso vertebral. Mientras que la B2 atraviesa los agujeros vertebrales desde la C6 hasta la C2. La B3 atraviesa el agujero transverso del atlas y discurre alrededor de su arco hasta alcanzar la dura madre bajo el agujero occipital, es donde ya está entrando al sistema nervioso central. Y la B4 tiene un trayecto ascendente hasta que se une con la arteria vertebral con la otra para formar la arteria basilar, ¿no? Una sola. El ejercicio del brazo ipsilateral incrementa la demanda de la irrigación vertebral, provocando una tilla en la circulación posterior. Esto se denomina el robo de la subclavia. Esto cuando sobre todo se hace un cateterismo. Ahora, cuando la arteria cerebelosa posterior inferior, ok, es esta, irriga todo el segmento proximal de la cara lateral del bulbo raquídeo, ok. Y ustedes recuerden, ¿no? Tenemos la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Qué funciones tiene? Muchas, ¿no? Ahí se encuentra en el centro cardiorrespirador, ¿no? Se encuentra el centro respiratorio, ¿ok? Y allí, si se lesiona esta parte, ¿qué va a haber? Síncope, hemiplegia alterna, ¿no? Y el vértigo, ¿no? Cuando se obstruye la arteria cerebelosa posterior inferior. Y acá depende dónde se afecte o en qué parte de la arteria se afecte, nos van a dar tipos de síndromes. Tenemos el síndrome vulvar lateral, ¿no? Cuando la oclusión es en el segmento B4 y ocasiona isquemia de la porción lateral. ¿Cómo se va a manifestar? Va a tener vértigo, falta de sensibilidad de la mitad ipsilateral, es decir, del mismo lado de la lesión de la cara, y de las extremidades contralaterales. Ojo con eso. Además presenta diplopía, doble visión, disfonía, porque de ahí también salen algunos nervios que van a inervar la orofaringe, presenta disartria y disfagia. Entonces el paciente que tiene doble visión, tiene marreos, y tiene algún compromiso en la orofaringe principalmente, debemos sospechar un síndrome vulvar lateral. ¿Ok? Cuando la arteria se obstruye, cuando va en la parte medial del bulbo, pues puede crear un infarto de la pirámide vulvar, ¿no? Esto recuerden por neuroanatomía.
¿Y qué es lo que va a manifestar? Una hemiparesia contralateral de brazos y piernas sin alteraciones de la cara. Ojo con eso. Aquí viene la cara, ¿no? Para decir el número vulvar medial. No afecta. Mientras que el infarto cerebeloso, esto es peligroso, ¿no? Cuando se infarta el cerebelo o hay una zona isquemia del cerebelo, es muy peligroso porque no te da ni tiempo para actuar, ¿no? Se mueren en ese mismo instante. Este infarto del cerebelo, ¿no?, que se asocia con edema, puede originar paro respiratorio de repente, ¿ok? Por eso ahí, ¿no? Y esto además se puede asociar a un síndrome de Horner ipsilateral o un síndrome lateral medular, que es el síndrome de Wallenberg. Y vamos a terminar con esto. La arteria basilar, hay varias ramas de la arteria basilar que irrigan la base de la protuberancia o del puente y la cara superior del cerebelo, que se divide en 3 grupos. Arterias paramedianas, circunferenciales cortas y las circunferenciales largas bilaterales. Las paramedianas, que son de 7 a 10, irrigan la protuberancia. Las circunferenciales cortas irrigan los 2 tercios externos de la protuberancia, es decir, además de los pedúnculos cerebelosos medio e inferior. Y las circunferenciales largas, ¿no?, van a irrigar los hemisferios cerebelosos. Entonces, la clínica, pues ya mencionamos, ¿no? Cuando hay alteración de la circulación anterior, pues, ¿no?, hemiparesia, hemianopsia, ¿no?, pérdida cortical sensorial, con frecuencia fases, diagnosis dependiendo qué hemisferio afecte, si es dominante o no dominante. Mientras que en la circulación posterior son más lesiones de vértigo, diplopía y ataxia. Y en la arteria basilar, cuando se obstruye o causa hemorragia, dan síndromes fatales. Uno de estos síndromes es el síndrome de Locking-in o el síndrome de enclaustramiento, ¿ok? Donde el paciente no puede mover nada, o sea, no puede ni mover ni sus brazos, ni sus pies, nada, pero está consciente, te hace caso, ¿no? Puede decir hasta sus nombres. Entonces es el síndrome del enclaustramiento, donde hay lesión de la arteria basilar, ¿ok?, que se acompaña con conciencia, el paciente está tranquilo, es decir, hay cuadriplegia y signos de los pares craneales, ¿no? Esto es a consecuencia por un infarto en la protuberancia y de la porción inferior del mesencéfalo. Pregunta de examen. Las tías dentro de esta distribución proximal originan mareos, diplopía, disartria, inestabilidad facial, peribucal y síntomas M-sensitivos. ¿Ok? La oclusión enterotrembótica, pues, nos suele dar signos bilaterales de tronco encefálico. La oclusión de la arteria del tronco basilar origina síntomas sinusolaterales acompañados de algunos trastornos de nervios craneales, tanto motor y sensitivo. La oclusión de la arteria cerebelosa superior causa ataxia cerebelosa ipsilateral, es decir, del mismo lado de la lesión, disartria, pérdida contralateral de la sensibilidad del dolor y de la temperatura. ¿Ok? Pierden esa sensibilidad. Y la clínica, pues, en el síndrome de Horner, esto es pregunta de examen. ¿Ok? Dosis, miosis, ¿ok?, y anhidrosis. No hay lágrimas. Triada del síndrome de Horner. ¿Ok? ¿Cuándo existe esto? Cuando hay lesión de la cadena simpática del ganglio estrellado. ¿Ok? Además, ¿no?, que si un paciente neurológicamente viene con síndrome de Horner, debemos de sospechar disección carotidia porque al lado va a estar la cadena simpática. La exploración física general debe centrarse en factores etiológicos, ¿no? Sobre todo hacer un electrocardiograma, ver soplos carotidios, ¿no?, y demás.
Y la oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ok?, ocasiona anacusia ipsilateral, debilidad facial, vértigo, náuseas, vómitos, nistagmo, acufenos, ataques cerebelosos, síndrome de Horner y paresia de la mirada acomodada lateral. ¿Okay? Además, puede existir como pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. ¿Okay? Es decir, del otro lado, donde fue la lesión, no siente ni dolor ni temperatura. Entonces acá tenemos un paciente con evento vasculocerebral isquémico. ¡Qué bonita! Un accidente cerebrovascular puede producirse de repente sin avisar en los hogares y familias de todo el mundo. Se trata de la tercera causa de mortalidad y la principal causa de discapacidad entre los adultos de los Estados Unidos. Un accidente cerebrovascular se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, bien sea por un trombo, accidente cerebrovascular isquémico o ruptura de vaso, accidente cerebrovascular hemorrágico. El 85% de los accidentes cerebrovasculares en los Estados Unidos son isquémicos, lo que los hace potencialmente tratables si se identifican y tratan con rapidez. Bienvenido al video sobre accidente cerebrovascular isquémico de la AHA. Veremos un accidente cerebrovascular en una mujer. A medida que se desarrolla el caso, observe los pasos importantes del algoritmo del accidente cerebrovascular, incluidos los que identifican y ofrecen una terapia fibrinolítica precoz. También hablaremos de la cadena de supervivencia y del principio de las 8 Ds de la atención del accidente cerebrovascular, que ayudan a los primeros respondedores y profesionales a tratar al paciente lo más rápido posible. Nos referimos a detección, despacho de SEM, derivación a un hospital para tratamiento específico, determinación en la sala de emergencias o triaje, recopilación de datos del TAC, decisión sobre la terapia fibrinolítica, administración de drogas o fármacos y disposición del paciente rápidamente a una unidad de accidente cerebrovascular. Este principio es nuevo en las guías de 2010. Cuanto antes reciban los pacientes terapia fibrinolítica, menos probable será que sufran lesiones físicas y neurológicas. La AHA recomienda que todos los pacientes que lo requieran reciban terapia fibrinolítica lo antes posible en las primeras 3 horas de iniciarse los síntomas. Para un grupo determinado de pacientes, el periodo de tratamiento fibrinolítico se ha ampliado de 3 a 4 horas y media. En el momento de publicarse las guías de 2010, este periodo no estaba aprobado por la FDA, pero lo recomienda la AHA y su junta asesora. Como nuestro caso práctico revela, es esencial que los profesionales colaboren para reconocer y tratar con rapidez el accidente cerebrovascular isquémico. Como verá, el tiempo es oro. Ha sido divertido. ¿Lo has pasado bien? Sí, me encanta verlos a todos juntos. Sí, claro. Me ha gustado especialmente el hecho de que Juan y Diana hayan venido desde tan lejos. Mamá. Mamá. ¡Qué sorpresa! Mamá, ¿qué te pasa? Deja que te ayude. Siéntate. Siéntate. ¿Puedes entenderme? ¿Puedes hablar? ¿Estás bien? Juana, mamá, le pasa algo, no sé qué es. Mamá, ¿estás bien? Estaban en la cocina lavando los platos y estábamos hablando. De repente apenas se podía mantener de pie y no puedo entender nada que dice. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Podría ser un accidente cerebrovascular. Llama a ¿Un accidente cerebrovascular? Mamá, los accidentes cerebrovasculares isquémicos se producen cuando una placa causada por la arteriosclerosis se acumula en las paredes de las arterias, estrechando a las arterias que se dirigen al cerebro o están en él. Como en las arterias coronarias, la ruptura de la pared del vaso puede formar un trombo, estrechando más la arteria o cerrándola. El trombo puede romperse y embolizar depositándose
vasos más pequeños, lo que causará un accidente cerebrovascular. Esta interrupción del flujo sanguíneo cesa la función en el tejido cerebral afectado, lo que produce la aparición rápida de los síntomas. Para sobrevivir a un accidente cerebrovascular es vital reconocer sus signos y solicitar ayuda. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares se producen en casa y los pacientes pueden estar solos o ignorar los síntomas hasta que llegan a sus familiares. Quizá por ello, solo la mitad de las víctimas llegan al hospital en ambulancia. Los síntomas no les parecen una emergencia y retrasan la activación de la cadena de supervivencia y del tratamiento rápido esencial para salvar la función neurológica. El primer paso en la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular es activar el sistema de respuesta de emergencias. La primera D de los 8 anteriores, la detección de síntomas. Creemos que mi madre está sufriendo un accidente cerebrovascular. Solo hace unos minutos. Aquí en SEM tenemos un posible accidente cerebrovascular, mujer de 65 años con debilidad notable en el lado derecho y pérdida del habla. Dirección 310 Avenida Ocaso, hora 2:27. Por lo general, el personal hospitalario tiene hasta 3 horas para administrar el tratamiento fibrinolítico intravenoso después de la aparición de los síntomas, por lo que el periodo de ayuda es crítico. El segundo paso en la cadena de supervivencia es el despacho del SEM, que también es la segunda D. Los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, al igual que los pacientes con MST, tienen el tiempo en su contra. A mayor tiempo sin tratamiento, más peligro de discapacidad o muerte. Al llegar, el personal del SEM debe descartar otras causas posibles, como hipoglucemia o convulsión. Los pacientes con accidente cerebrovascular corren el riesgo de problemas respiratorios por aspiración, obstrucción de la vía aérea superior o hipoventilación. Si se conjuga una perfusión insuficiente con hipoxemia, solo empeorará la lesión cerebral. El personal prehospitalario y intrahospitalario deben administrar oxígeno suplementario a pacientes con accidente cerebrovascular con hipoxemia, es decir, con un valor de saturación de oxígeno inferior al 94% o con valores de saturación desconocidos. Señora Solís, soy Miguel, voy a ayudarle, ¿de acuerdo? Siente Siente debilidad en el brazo y la pierna, ¿verdad? ¿Le ¿Le duele el pecho o la espalda? ¿No? ¿Le ¿Le cuesta cuesta respirar? De acuerdo, Está bien. ¿Es su ¿Es su madre madre diabética? diabética? No, ¿Alguna ¿Alguna vez ha sufrido una convulsión? no, Nunca. El personal del SEM debe conseguir una breve historia médica y, si lo permite el protocolo, realizar un análisis de glucosa sanguínea capilar. Después se evaluará el accidente cerebrovascular usando, por ejemplo, la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. Se evalúa según los hallazgos físicos relacionados con la función neurológica. El primer indicador de esta escala es la parálisis facial. Señora Señora Solís, Solís, ¿puede sonreír? De acuerdo. Existe parálisis facial si un lado de la cara del paciente no se mueve como el otro lado. Bien, Señora Solís, ¿puede ¿puede cerrar los ojos e intentar extender los brazos con las palmas hacia arriba? Si uno de los brazos no se mueve o está más bajo que el otro, es un signo de descenso del brazo. Ahora le pediré que repita algo. ¿Puede decir, loro viejo no aprende a hablar? Bien, es suficiente, gracias. Si el paciente arrastra las palabras, las equivoca o no puede hablar en absoluto, es un signo de habla normal. Si uno o más de estos indicadores de la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati es normal, la probabilidad de accidente cerebrovascular es del 72%. ¿A qué hora comenzaron los síntomas? justo unos minutos antes de llamar a emergencias. Entonces, sobre las 14:25, ¿no? Sí, eso es. ¿Cuáles son sus signos vitales? Presión arterial 190-110. Frecuencia cardíaca 110. Respiraciones 14. Tiene una oximetría de pulso de 95%. Podría ser un accidente cerebrovascular. Llevémosla al Hospital de la Paz inmediatamente. ¿Por qué no anda a San Juan? Tenemos que llevarla al centro para accidente cerebrovascular más cerca. Señora Solís, vamos a llevarla al hospital para observarla. ¿De acuerdo? Julia, será mejor que nos acompañe en la ambulancia. En este caso, el SEM ha establecido el tiempo cero, pero el reloj no se detiene.
El SEM, el personal de urgencias y el equipo de accidentes cerebrovascular tienen 6 horas para evaluar a la paciente e iniciar la terapia fibrolítica si está indicada. El tercer eslabón en la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular es la derivación rápida a un hospital especializado. Si es posible, un familiar o amigo debe acompañar al paciente para responder a posibles preguntas. Esta es también la tercera de las opciones. Derivación rápida del paciente por parte del SEM. El SEM debe notificar al hospital receptor la llegada de un paciente con posible accidente cerebrovascular. Emergencias, adelante. Vamos en camino. Paciente con posible accidente cerebrovascular. Mujer de 65 años, debilidad del lado derecho, parálisis facial derecha y dificultad para hablar. Presión arterial de 190-110, frecuencia cardíaca de 110. Frecuencia respiratoria de 14 sin dificultad respiratoria. Las lecturas de glucemia y oximetría de pulso en los límites normales. El ECG muestra taquicardia sinusal sin ectopía. Según los familiares, los síntomas comenzaron hace unos 14 minutos. A las 14:25. Llegaremos en unos 5 minutos. Recibido, esperamos. Avisaremos al médico de urgencias y al equipo de accidente cerebrovascular. Avisen al equipo de accidente cerebrovascular. El aviso del SEM permite al hospital receptor prepararse rápidamente para la llegada de un paciente con posible accidente cerebrovascular. El margen es limitado para evaluar al paciente, determinar si es apto para recibir fibrolíticos y administrar los fármacos. Esto nos lleva a la cuarta T, la determinación. A la llegada al hospital se debe realizar un viaje efectivo. ¿Es la paciente con posible accidente cerebrovascular? Sí, estábamos esperando. ¿Dónde la ponemos? En la sala de viaje 3. Un paciente con posible accidente cerebrovascular se debe evaluar antes de pasar los 10 minutos de su llegada al servicio de urgencias. Se incluye la evaluación de las ABC, apertura de la vía aérea, buena respiración y circulación, y de los signos vitales iniciales. Asimismo, se administrará oxígeno en caso de glucemia durante el traslado, se confirmará la permeabilidad intravenosa y adquirirá muestras de sangre para conocer la glucosa, electrolitos, recuento glucositario y coagulación. Aunque el SEM realizó un análisis de glucosa mediante un pinchazo capilar, en el hospital se deben verificar los resultados de glucemia. El personal de urgencias debe realizar también un ECG de 12 derivaciones que puede identificar un infarto de miocardio reciente o arritmia como causa posible. Entre las prioridades principales del médico de urgencias se encuentra una evaluación neurológica exhaustiva y un ataque urgente. Esta es la quinta D de la dirección del accidente cerebrovascular. TASOS. Hola, señora Solís. Soy el doctor López, el médico de urgencias, y voy a evaluar su estado. La doctora Fuentes, una neuróloga del equipo de accidentes cerebrovasculares, está en camino. Sé que tiene problemas para hablar, pero debo hacerle unas preguntas si no le importa. Conteste moviendo la cabeza, o puede contestar su hijo. ¿De acuerdo? Bien. Entiendo que ha sufrido una parálisis que ha afectado su lado derecho. ¿Es así? De acuerdo. ¿Saben qué mes estamos? Noviembre. ¿Y qué edad tiene? 66. De acuerdo, está bien. Voy a levantarle el brazo derecho y quiero que lo mantenga así, ¿de acuerdo? ¿Puede levantar el brazo izquierdo a la vez? De acuerdo. Vamos a intentarlo. Mantenga levantado el brazo derecho todo el tiempo que pueda. De acuerdo. ¿Todavía experimenta debilidad? Bien, vamos a levantar la pierna derecha. ¿Puede mantenerla levantada? Todavía débil. Está bien así. Ahora, ¿puede abrir y cerrar los ojos? Bien. ¿Puede abrir y cerrar ambas manos? Cierre los puños de ambas manos. ¿Saben a qué hora comenzó a sentir estos síntomas? Justo después de la comida familiar, a eso de las 14:25 horas. Hace unos 25 minutos. Sí. Bien. Ana, me gustaría hacerle un ataque y ir completando el resto de la evaluación en el camino. ¿Se ha avisado el equipo de TAC antes de que llegara la paciente? Sí, les avisamos cuando llegó el SEM. La están esperando. Bien. Llevemos a la señora Solís, ¿de acuerdo? Ok.
Señora Solís, la vamos a llevar a hacer un ataque. La ataque de emergencia debe realizarse en los 5 minutos desde la llegada del paciente a urgencias. Un médico experto en TAC debe evaluarlo en los 45 minutos desde la llegada del paciente. La TAC puede determinar si existe hemorragia intracerebral, lo que excluiría al paciente de la terapia fibrinolítica. Si existe hemorragia, debe consultarse al neurólogo del equipo de accidente cerebrovascular o neurocirujano sobre el tratamiento adecuado. Una TAC normal, por otro lado, sugiere accidente cerebrovascular isquémico. Habrá entonces que determinar si el paciente es apto para fibrinolíticos y decidir qué tipo de terapia recibirá. Esto nos lleva al último eslabón de la cadena de supervivencia. Diagnóstico y tratamiento rápidos en un hospital equipado para pacientes con accidente cerebrovascular. Esta es también la sexta D, decisión sobre el tratamiento. Se inicia con la lista de comprobación de fibrinolíticos para ver si el paciente puede recibir esta terapia. El personal del hospital debe repetir también el examen neurológico para ver si el estado del paciente ha mejorado. Finalmente, se revisan los datos para confirmar que aún no han pasado 3 horas desde el inicio de los síntomas. Esta es la ventana posible para los fibrinolíticos intravenosos. Esta es la doctora Fuentes, experta en accidentes cerebrovasculares. Su TAC es normal, lo que significa que no tiene hemorragia cerebral. Es buena señal. Mamá, esas son buenas noticias. Ahora la dejaré con la doctora Fuentes. Cuidará bien de ustedes. Hasta luego. Todavía nos preocupa su estado. Tengo alguna pregunta más que nos ayudará a determinar si ha sufrido un accidente cerebrovascular. ¿Puede levantar el brazo? ¿Ha mejorado su debilidad? Bien. ¿Y la pierna derecha? ¿Puede moverla? ¿Puede sentirla? Señora Solís, ¿puede leer esta frase? Tú, así, no. Creo que ha pasado lo siguiente. El inicio repentino de la parálisis y debilidad que ha sentido es a menudo un síntoma de accidente cerebrovascular, que puede causarlo una arteria obstruida que va a una parte de su cerebro. La TAC apoya esta hipótesis porque se ven normales las primeras horas de un accidente cerebrovascular. Podemos administrarle medicamentos para mejorar su estado, pero tengo que hacerle unas preguntas sobre su historia médica. Si puede contestar, perfecto. Si no, puede ayudar a su hija. ¿Tuvo su madre hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular o vasos sanguíneos anormales en el cerebro? No. ¿Hemorragia reciente o historia de problemas de coagulación? No. ¿Intervención quirúrgica o accidentes recientes? No. ¿Historia de diabetes? ¿Toma alguna medicación? No. Bien. Hoy cuando aparecieron los síntomas, ¿sufrió algún tipo de convulsión? No, estaba bien. ¿Y nunca ha tenido un ataque cardíaco? No. Tenemos los resultados del análisis de sangre y todo está normal. Eso son buenas noticias, mamá. Sí, señora Solís. Ana, ¿cuál es la presión arterial ahora? 192, 114. Su presión arterial es algo alta. Vamos a dar un fármaco para bajarla. Bien, administremos 10 miligramos de labetalol y tratemos de bajar la sistólica por debajo de 185 y la diastólica por debajo de 110. De acuerdo, enseguida. Si la historia médica del paciente es aceptable, han pasado menos de 3 horas del inicio de los síntomas y el estado del paciente puede mantenerse dentro de los parámetros adecuados, pasamos a la siguiente D. Drogas o fármacos. Los fibrinolíticos pueden disolver el trombo, restaurando o mejorando el flujo sanguíneo en las áreas afectadas. Según estudios, pueden mejorar la velocidad de la recuperación en un 30%. Es el momento de hablar con pacientes y sus familiares de los distintos tratamientos farmacológicos. Ana me dice que hemos bajado su presión arterial a 175/100 y hace más o menos una hora desde el inicio de los síntomas. Parece que todo va bien. Vamos a ofrecerle un medicamento para disolver el coágulo sanguíneo que está causando el accidente cerebrovascular. Tardaremos más o menos una hora en administrar este medicamento por vía intravenosa. El fármaco tiene también riesgos graves y quiero que lo usemos. Existe una pequeña posibilidad de hemorragia cerebral, es decir, sangre en el cerebro. Si esto ocurriera, su situación podría empeorar o incluso ser mortal. Es solo un riesgo muy pequeño, de un 5%, pero es una posibilidad de saber. ¿Qué opinas, mamá?
De acuerdo. Adelante. Bien. Ana, en función de su peso, administramos las horas y RTPA según nuestro protocolo. Bien. Consigue una cama en la unidad de acceso cerebrovascular y informándome de sus arteriales y neurológicos cada 15 minutos hasta que se les traslada. Quiero saber si se producen cambios. Bien, de acuerdo. Señora Solís, nos vamos a ocupar de usted. La terapia fibrinolítica se administrará en las 3 horas del inicio de los síntomas. Los pacientes que no son aptos para recibir fibrinolíticos por vía intravenosa pueden tratarse con otras terapias, incluida la RTPA intraarterial en algunos centros de accidente cerebrovascular. Para una recuperación óptima se debe controlar la glucemia, temperatura y presión arterial del paciente. Para los pacientes que no acepten el riesgo de terapia fibrinolítica, los profesionales de la salud deben usar aspirina e iniciar la secuencia de accidente cerebrovascular. La última D de la acción del accidente cerebrovascular es la disposición para la atención rápida del paciente en la unidad de accidente cerebrovascular o UCI. El desarrollo de centros de accidente cerebrovascular completos garantiza las mejores prácticas de atención. Las tasas de supervivencia, los resultados funcionales y la calidad de vida son mejores cuando los pacientes son tratados en hospitales especializados. Recuerde la cadena de supervivencia y las 8 Ds de la acción del accidente cerebrovascular: detección, despacho, derivación, determinación, datos, decisión, drogas o fármacos y disposición. Si se reconocen con rapidez los signos del accidente cerebrovascular y se evita el retraso del diagnóstico y el tratamiento, habrá mayor probabilidad de recuperación completa. Bien, Mónica, solo 2 pasos más. Puedes hacer 1, 2. Buen trabajo, mejorando. Tienes un aspecto estupendo, mamá. Oh, me encuentro genial. Mejoro cada día. Tuvo mucha suerte de que su familia reconociera los signos de accidente cerebrovascular y pidiera ayuda de inmediato. Sí, tengo mucho que agradecerles. Y los médicos y enfermeros aquí estuvieron maravillosos. Sí, están agilizando el protocolo de tratamiento en pacientes de accidente cerebrovascular. Venimos observando mejores resultados como en su caso. Bueno, posteriormente ya vamos a ver en la siguiente videoclase esto.